Muy buenas, gente, bienvenido a otro vídeo más de los vídeos desgraciados. En esta ocasión os traigo un ejercicio de econometría, ¿vale? Que lo tenéis ahora mismo en la pantalla. Y nada, que paso a leeros ahora mismo. Dice, Matt Enman ha estimado, mediante mínimos cuadrados ordinarios y con término constante, el siguiente modelo a partir de una muestra de 30 observaciones, ¿vale? Como veis ahí es un modelo en donde es beta 0 más beta 1 x1 más beta 2 x2 más u. El modelo que ha estimado es 2 más 0,8 x1 menos 0,5 x2. Y entonces, pues aparte de darte lo que es este modelo, ¿vale? Este de aquí, pues nos dan la siguiente información muestral, ¿vale? Todos estos datos. Y básicamente, ¿qué es lo que nos piden? Pues nos piden que calculemos el r cuadrado y el r cuadrado corregido, es decir, el coeficiente de determinación y el coeficiente de determinación corregido, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar. En primer lugar, recordando cómo se calcula el coeficiente de determinación, ¿vale? El coeficiente de determinación se calculaba haciendo como suma de cuadrados explicada entre la suma de cuadrados total, ¿vale? Entonces, evidentemente no tenemos ninguna de las dos cosas, tenemos que calcular esas sumas de cuadrados, ¿vale? Vamos a empezar recordando las fórmulas de las sumas de cuadrados. La suma de cuadrados de los residuos era i' menos beta' por x'y, ¿vale? Luego teníamos la suma de cuadrados explicada, ¿vale? Que se calculaba como beta' x'y menos n por la media de i elevado al cuadrado. Y luego teníamos la suma de cuadrados total, que era i' menos n por la media de i al cuadrado, ¿vale? Esas son las tres sumas de cuadrados. En este caso, pues necesitaríamos o bien estas dos, aunque también hay una fórmula alternativa para el coeficiente de determinación, que es hacer 1 menos suma de cuadrados de los residuos entre suma de cuadrados total, ¿vale? También podríamos hacer eso. Pero bueno, si os fijáis en las tres fórmulas de las sumas de cuadrados aparecen básicamente tres elementos, ¿vale? Que se van repitiendo, que es el i', luego el beta' x'y y luego también n por la media de i al cuadrado. ¿Vale? Esas son las tres cosas que necesitamos calcular. Vamos a empezar primero por i'. I', por si no lo sabíais, equivale a coger la suma de las i's y elevarlas al cuadrado, ¿vale? I' es como si tuviéramos la matriz de las observaciones de la variable dependiente, es decir, de la variable i. Imaginaos que nos hubieran dado una muestra, ¿vale? En ese caso, pues pondríamos nosotros esa muestra en forma de columna. Me voy a inventar los datos. Imaginaos que fuera 2, 5, 4, 7. ¿Vale? Imaginaos que esa fuera la matriz i. Pues, ¿qué sería i'? Pues es básicamente coger la traspuesta de esa matriz y multiplicarla por sí misma. Es decir, 2, 5, 4, 7 por 2, 5, 4, 7. ¿Vale? Entonces, si multiplicáis estas dos matrices, fijaros que sería 2 por 2, más 5 por 5, más 4 por 4, etc. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, lo que estamos haciendo es sumar los cuadrados de cada uno de esos valores. Por eso se puede decir que i' tranquilamente es lo mismo que la suma de las i's elevadas al cuadrado. ¿Por qué digo esto? Porque el ejercicio nos está dando directamente la suma de las i's elevadas al cuadrado, ¿vale? Entonces, no hace falta que calculemos nada. Ya sabemos cuánto sale. Sale 19.250. ¿Vale? Ya tenemos eso. Luego, por otra parte, necesitamos beta' por x'y. ¿Tenemos la matriz beta? Pues no la tenemos así en principio, aunque la podemos obtener fácilmente. Y x'y tampoco la tenemos, ¿vale? Pero vais a ver que son muy fáciles de obtener las dos. En primer lugar, la matriz beta. La matriz beta es la de los valores que se han obtenido cuando se aplica la fórmula esta de x'x elevado a menos 1 por x'y, ¿no? Bueno, pues en este caso nos dan ya el modelo estimado, ¿vale? Los coeficientes que tenéis ahí se corresponden exactamente a beta 1, beta 2 y beta 3. Bueno, se entiende que son sus estimaciones, es decir, los valores con gorro. Por lo tanto, simplemente tenéis que coger esos tres valores que acompañan a las variables, bueno, y el término independiente, y ponerlos en una matriz vertical, ¿vale? Es decir, en este caso beta
en definitiva, pues es término independiente, que hemos dicho que es 2, luego el beta 2 es 0,8 y luego beta 3 es menos 0,5. ¿Vale? Ya tenemos la matriz beta. Y luego x'y. Esta ya hay que tener conocimiento de cómo se estima mediante sumatorias. ¿Vale? Mediante sumatorias, estas matrices se pueden obtener así como la suma de las observaciones de la y, se entiende, aunque no lo ponga, desde i igual a 1 hasta n, así es como se tendría que poner. Luego, la suma de las x1 por las y y de las x2 por las y, ¿vale? Por como está puesto en este ejercicio, tenemos variable x1 y variable x2, ¿vale? Por eso lo he puesto así. A veces en otros ejercicios veréis que pone x2 y x3, pero es básicamente lo mismo, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué datos tenemos? Pues de lo que nos han dado, tenemos x1 por las y y las x2 por las y, ¿vale? Concretamente sale 20.000 y 1.800. Bueno, pues lo voy a poner aquí. Sale 20.000, hemos dicho, y 1.800. Nos falta la suma de las y. ¿Cómo puedo obtener yo entonces la suma de las y si a mí no me lo están dando en ningún sitio? Aquí mucha gente comete el error de pensar que con la de las y al cuadrado, si le haces la raíz cuadrada, pues obtienes la de las y. Eso no es cierto, ¿vale? No es lo mismo. Aunque pueda parecer lo mismo, hacer la raíz cuadrada de una suma no te da la suma de los valores individuales, ¿vale? No sale lo mismo. Entonces, ¿qué hay que hacer exactamente? Pues fijaros que nos han dado la media. Nos han dado la media de y. Tenéis que pensar cómo se calculó esa media. O sea, la media de y siempre se calcula como la suma de las y entre n. Entonces, justamente lo que necesitamos es la suma de las y. Necesitamos esto. Entonces, si lo despejáis de la fórmula, es decir, si llevamos la n que está dividiendo al otro lado multiplicando, tendríamos que n por la media de y es igual a la sumatoria de las y. ¿Vale? Si lo pongo al revés, se entiende igual, ¿no? O sea, la sumatoria de las y es igual a n por la media de y. Entonces, ¿tenemos la n? ¿Tenemos el tamaño de la muestra? Sí. Sabemos que es 30. ¿Tenemos la media de y? La media de y es 15. ¿Vale? Nos lo ha dado el ejercicio, ya digo, ahí, donde lo tenéis rodeado. ¿Vale? Bueno, pues solo tengo que hacer 30 por 15. ¿Vale? Que sale 450. ¿Vale? Lo pongo ahí como primer valor. Pues listo, ya tenemos x' por y. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que multiplicar beta' por x' y. ¿Vale? Esta es la matriz beta. Pues beta' es la traspuesta de beta. ¿Vale? Entonces lo ponemos como beta' por x' y. ¿Vale? O sea, si lo ponemos en horizontal sería 2, 0,8 menos 0,5 por... Y ahora x' y es 450, 20.000 y 1.800. Vale, pues ahora ya simplemente multiplicamos, sería 2 por 450 más 0,8 por 20.000 más, o más bien menos, 0,5 por 1.800. Bueno, pues si hacéis esa operación, se supone que os va a salir 16.000. ¿Vale? Yo estoy haciendo trampas porque tengo aquí las soluciones, ¿vale? Pero vosotros hacedlo tranquilamente en la calculadora, ¿vale? Pausáis el vídeo o lo que sea. O podéis coger el documento. Recordad que el documento lo tenéis, que es el enlace, en la descripción del vídeo, ¿vale? Pues podéis descargarlo ahí. Bueno, pues ya está, sale 16.000, ya digo. Entonces, ya tenemos y', tenemos beta' por x' y. Y la otra cosa que habíamos dicho que había que calcular es n por la media de y al cuadrado, ¿vale? Entonces, n, ya sabéis que es el tamaño de la muestra, que es 30, la media es 15 y hay que elevarlo al cuadrado, ¿vale? Pues entonces tenemos que hacer 30 por 15 al cuadrado. Bueno, pues hacerlo con la calculadora veréis que sale 6.750. Vale, pues ya tenemos, ya digo, las tres cosas. Vale, os las recuerdo. Y' 19.250. Voy a escribir aquí. Y luego beta' por x' y, que sale 16.000. Bueno, pues con estas tres cosas ya podemos calcular las tres sumas de cuadrados, ¿vale? No es necesario hacer las tres,
porque siempre se cumple que la suma de cuadrados total es la suma de cuadrados de los residuos más la suma de cuadrados explicada, ¿vale? Entonces basta con que hagamos 2 y luego la sumemos. Así que voy a empezar primero por la suma de cuadrados de los residuos. Hemos dicho que es i' menos beta' x', es decir, 19.250 menos 16.000. Bueno, pues sale 3.250. Luego la explicada, suma de cuadrados explicada, habíamos dicho que era beta' por x', menos n por la media de i al cuadrado. Entonces beta' x', es 16.000 y n por la media de i al cuadrado es 6.750. Bueno, pues si lo restáis sale 9.250. Por tanto, la suma de cuadrados total, que es la suma de los dos anteriores, veréis que sale 12.500. ¿Vale? Ya teniendo esas sumas de cuadrados, a continuación ya podemos hacer el r cuadrado, es decir, el coeficiente de determinación. Coeficiente de determinación habíamos dicho que era suma de cuadrados explicada entre suma de cuadrados total. También puedes hacerlo de la otra manera, es decir, como 1 menos la suma de cuadrados de los residuos entre la suma de cuadrados total. De cualquiera de las dos maneras os va a salir lo mismo. En este caso, pues sería 9.250 entre 12.500. Hacedlo y comprobad que sale 0,74. Bueno, esto ya lo hice yo en su momento, pero bueno, me puedo equivocar. Si me equivoco por lo que sea, no tengáis reparos en poner un comentario diciendo «te has equivocado». Y yo ya cojo y lo reviso y pido disculpas y me humillo públicamente si hace falta. Pero vamos, que no tengáis vergüenza en decirlo. Vale, pues ya tenemos coeficiente de determinación. ¿Vale? Esto recuerdo lo que significa. Significa que el 74% de la variación de la variable i está explicada por nuestro modelo. Eso es lo que significa. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos el r cuadrado y ahora el r cuadrado corregido. ¿Vale? Pues el r cuadrado o coeficiente de determinación tiene un pequeño problema y es que depende del número de variables explicativas. De manera que cuantas más variables explicativas haya, más alto tiende a ser. ¿Vale? Entonces la forma de corregirlo, el tema de las variables me refiero, es calculando lo que es el r cuadrado corregido, que lo que hace es penalizar la inclusión de variables explicativas. Entonces, ¿cómo se calcula? Pues lo que tenéis que hacer es 1 menos el r cuadrado por n menos 1 entre n menos k. Entonces, en este caso, ¿qué me queda? Pues sería 1 menos 0,74 por n, habíamos dicho era 30, pues 30 menos 1 entre 30 menos k. ¿Qué es k? K es el número de parámetros del modelo, el número de betas o de coeficientes que han sido estimados. Vale, entonces, si volvemos aquí al modelo, ¿cuántas betas hay? Pues ahí está el beta 0, el beta 1 y el beta 2. Por tanto, se han estimado 3 valores. Por tanto, k es 3. Así que, volviendo aquí, pues pongo 30 menos 3. Bueno, pues hacéis esta operación, veréis que sale 0,7207. ¿Vale? O sea, con la versión corregida te sale que el 72,07% de las variaciones de la variable i pues están explicadas por el modelo. ¿Vale? Pues ya está, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado útil. Os mando, como siempre, un abrazo tremendo y nos vemos en el siguiente vídeo. Suscribiros, que no se os olvide. Hasta luego. Chao, chao.